Una empresa valorada en más de 50.000 millones de dólares, con muchísimos super éxitos en la taquilla año tras año, con millones de fanáticos por todo el mundo. Te hablamos de Marvel. Yo soy el Jesús de Marvel. Pero espera, ¿por qué Ryan Reynolds dice que salvará a Marvel si se supone que acabamos de describir una empresa súper exitosa? ¿O no? Hoy en Bacos te contaremos la historia de esta legendaria empresa, con sus mayores fracasos, sus más grandes éxitos, sus ascensos y sus caídas. Así que no te despegues de la pantalla. Más vale que despiertes. El mundo en el que vives es solo una pantalla. Otro mundo abajo de ella. El mundo real. Es el año 1998 y se estrena Blade. Esta sería protagonizada por un actor poco conocido. La película se basaría en un cómic, pero este no era un cómic para niños. Era una película muy oscura, con violencia y una trama súper turbia. Desde que empezó el rodaje se sabía que la película era una apuesta demasiado arriesgada. Los cómics de Marvel venían arrastrando con fracasos en taquilla y no habían tenido ni un solo éxito. El hecho de que no fuese un cómic para niños lo hacía aún más arriesgado. Sin embargo, en contra de todo pronóstico, este sería el primer éxito en la taquilla de un cómic de Marvel. Con un presupuesto de 45 millones logró recaudar 131 millones. Pero espera, para empezar esta historia es importante saber que Marvel no inició como una productora de películas, como lo decía su nombre, Marvel Comics. La empresa empezó vendiendo cómics o historietas. El inicio. Nos trasladamos al año 1939, y si pensabas que este señor fundó Marvel Comics, pues estás equivocado. De hecho, en sus inicios ni siquiera se llamaba Marvel. Su nombre era Timely Publications, y fue fundada en 1939 por Martin Goodman. Al igual que otros editores de la época, Goodman decidió ampliar su editorial hacia el floreciente negocio de los cómics. Y es así como se crean los primeros superhéroes de la empresa, la Antorcha Humana, el Antihéroe Namor y el Ángel. Debido a sus buenas ventas, Timely lanzó nuevos títulos como Daring Mystery Comics y Mystic Comics. Estos también tienen éxito y es así como Goodman se interesa en crear su propia plantilla y rompe con Funnies Inc., que anteriormente era la empresa encargada de crear los cómics. El jefe de esta plantilla sería Joe Simon. Simon se centró en los superhéroes, que eran el género más popular del momento. La Antorcha Humana obtuvo su propia serie a finales de 1940 y unos meses después también la consiguió Namor, pero el personaje más popular de la editorial sería el Capitán América, creado por Joe Simon y su compañero Jack Kirby, aparecido en el primer número de Captain America Comics con fecha de portada de marzo de 1941. Y es aquí cuando entra en la historia este señor, Stan Lee. Stan Lieber era un joven desempleado. Al ser primo de Goodman, este le dio trabajo. Las primeras cosas que hizo Lieber era llevar el correo, ayudar con los materiales de las ilustraciones y llevar alimentos. Pronto, Joe Simon le permitiría escribir pequeños párrafos. Y es aquí cuando entra el seudónimo de Stan Lee. Lieber quería ser escritor de novelas y escribir cómics era algo vergonzoso para él. Así que usó el seudónimo de Stan Lee. Irónicamente, lo terminaría usando después como su nombre real. Ya para 1944, el cómic más vendido de Timely, Capitán América, con más de 900.000 ejemplares, sería el primero en salir de las historietas a las pantallas, con una película en serie que llevaría el mismo nombre del cómic. Producida por Republic Pictures, esto no tendría el éxito esperado y el público seguiría prefiriendo las historietas. En la empresa utilizaron mucho a los nazis como villanos, debido a que se respiraba el ambiente de la Segunda Guerra Mundial. Incluso en la portada del Capitán América, este le estaba dando un golpe directamente al mismísimo Hitler, lo que despertaba un patriotismo inmenso en los jóvenes. Stan se entusiasmó tanto con el patriotismo americano que se terminó enlistando en las filas del ejército y se fue a pelear la Segunda Guerra Mundial. Lo siguiente que supe fue que me había enlistado en el ejército. Al volver de la guerra, su primo Goodman le nombra nuevo editor en jefe. Lee vuelve a llevar la empresa por el sendero de los superhéroes, pero para la época el público parecía tener otros intereses y es así como en 1949 las últimas series de superhéroes habían sido canceladas. Para 1952, Goodman funda su propia distribuidora, Atlas News, y a partir de ese momento los cómics de Goodman salían al mercado bajo logos de Atlas Comics. En 1953, Atlas intentó recuperar a los superhéroes, concretamente a la Antorcha Humana, Namor y al Capitán América, pero para 1955 los personajes ya habían vuelto a desaparecer de las estanterías de venta. La caída de ventas hizo que Goodman cerrase Atlas News en 1957 ya que no era rentable y firmase un acuerdo con la principal distribuidora de cómics del país, American News Company. Sin embargo, poco después de firmar el acuerdo, la distribuidora cerró y dejó a Goodman sin posibilidad de llevar sus cómics a los puntos de venta. Para evitar el colapso de su línea de cómics, Goodman llegó a un acuerdo con una de sus rivales, DC, que aceptó distribuir
distribuir un máximo de 8 títulos al mes mientras estos dejaran de presentar el logotipo de Atlas. Bajo la distribución de DC, Goodman vuelve a crear un equipo de profesionales con el guionista y editor Stan Lee y los dibujantes Jack Kirby, Steve Ditko, Don Heck, Joe Sinnott, Dick Ayers y Paul Raymond. Marvel Comics. En 1961, la editorial empieza realmente a llamarse Marvel Comics, y fueron durante estos años que Stan Lee crearía los superhéroes más populares de Marvel, empezando por los Cuatro Fantásticos. Estos serían superhéroes que no ocultarían su identidad. Debido al realismo de sus personajes, el cómic fue un éxito rotundo. Los Cuatro Fantásticos serían el inicio de una época dorada para Marvel, donde Stan Lee y su equipo crearían un éxito tras otro. Ant-Man en el número de Tales to Astonish de enero de 1962. Luego, el Increíble Hulk en el último número de The Incredible Hulk en mayo de 1962. Siempre me gustó la película Frankenstein y pensaba que el monstruo era el bueno. Él no quería lastimar a nadie, solo quería que lo dejaran en paz. Pero esos idiotas con antorchas lo perseguían por las colinas, por el campo, y él siempre tuvo mi simpatía. También me había gustado siempre el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Y me dije, ¿qué tal si mi monstruo fuese un sujeto como el Dr. Jekyll y cuando se convierta en monstruo fuese como el Sr. Hyde? Dos entidades en esta persona y ambas se odiaban y querían destruir al otro. Por si fuese poco, en ese mismo año también saldría Spider-Man en el último número de Amazing Fantasy. Peter debía ser cualquier hombre, o cualquier hombre joven, con todos los conflictos, incertidumbres y confusiones que todo joven tiene. Intenté ponerlo en el mundo real y darle el tipo de cosas con las que pudiesen identificarse los lectores regulares, es decir, se le encarnarían las uñas, su disfraz se rasgaría mientras peleaba. Era muy fácil identificarme con Peter Parker, pues solo debía pensar en todo lo que me sucedía cuando era joven. Luego Thor en el número de Journey into Mystery, y ya para el año 1963, Stan Lee vería el descontento de muchos jóvenes con las Fuerzas Armadas, y es ahí donde decide contrarrestar esto con Iron Man en el número de Tales of Suspense. Para entonces todos estaban molestos con el complejo industrial militar. Solo por diversión pensé en hacer a Iron Man un símbolo del complejo industrial militar y quería que les agradase a los lectores. Iron Man ha lidiado con muchos temas diferentes en el curso de su larga carrera, desde la bendición a medias de una nueva y maravillosa, pero peligrosa tecnología, hasta el alcoholismo también. Y en ese mismo año también vería luz el Doctor Extraño en el número de Strange Tales de junio. Las creaciones de Stan eran superhéroes que vivían en ciudades reales de Estados Unidos, a diferencia de muchos de DC. Un ejemplo de esto sería el Hombre Araña en New York o Iron Man en California. Además de esto, Stan utilizaba problemas cotidianos de sus superhéroes, por ejemplo, el Hombre Araña preocupado por no tener dinero para pagar la renta o Iron Man con problemas de alcohol. Esto les daba un lado más humano y los hacía conectar con el público. El éxito de estos personajes hizo que la compañía, que ahora respondía en nombre de Marvel Comics, se lanzase a publicar dos series de superhéroes en septiembre de 1963, The Avengers y los X-Men. Y sí, señores, si pensabas que los Vengadores eran un invento del MCU, estás equivocado. Este señor, Stan Lee, ya había creado la iniciativa Vengadores casi 50 años antes. En los años siguientes, Marvel crearía otros personajes como Daredevil y Nick Fury, aunque estos últimos no llegaron a tener tanto éxito. Marvel en las pantallas. Tras el fracaso de Capitán América en 1944, Marvel lo intentaría de nuevo en 1977 con la serie The Amazing Spider-Man. La serie sería producida por Charles Fries Productions, pero este solo llegó a tener 2 temporadas y fue un fracaso rotundo. En ese mismo año se estrena la serie del Increíble Hulk, producida por Universal Television. Esta tuvo críticas mixtas y logró tener 5 temporadas. En el 1978 se estrena la película El Doctor Extraño, la cual también terminó siendo un fracaso. A diferencia de DC, que tendría éxitos taquilleros como Superman y Batman, Marvel vendría de fracaso en fracaso, con 2 películas de Capitán América producidas por CBS, las cuales fracasaron. Howard the Duck de Lucasfilm fracasó. En 1988, The Incredible Hulk Returns de Universal Television, la cual sería una secuela de la serie original, y Trial of the Incredible Hulk fracasó. The Punisher de New World Pictures fracasó. Death of the Incredible Hulk fracasó. Captain America fracasó. Power Pack New fracasó. En 1994, Los Cuatro Fantásticos de Constantine Film
Dawn fracasó. 1996 Generación X fracasó. 1998 Nick Fury de Century Fox Television fracasó. Y después de tantos fracasos en el cine y la televisión y una fuerte recesión en las ventas de los cómics, Marvel se encuentra al borde de la bancarrota. Lo que parecía el fin de la empresa solo era el principio de una nueva era dorada. Pero volvamos a la bancarrota. Marvel, en busca de liquidez, toma la decisión de vender los derechos de varios de sus cómics más exitosos: Los Cuatro Fantásticos y los X-Men a la cadena Fox, Spider-Man a Sony Pictures, Hulk a Universal y Blade el cazavampiros a New Line Cinema. Y es así como volvemos al año donde empezaría la era dorada de Marvel, pero eso lo veremos en un siguiente video, así que no te pierdas la parte 2. Recuerda que nos puedes ayudar dándole like, suscribiéndote y dándole a la campanita. Hasta la próxima.